Hace un año más o menos decidí empezar de cero. El único isekai que había visto hasta ese momento era Konosuba y mis ansias por nuevas historias de fantasía y la continua búsqueda de una serie que cumpliera con mis expectativas me llevó a conocer la adaptación animada de la novela del señor Tapei. En su momento fue lo típico, me molestaba la actitud de Subaru, había capítulos que me interesaban, otros que no, algunos momentos épicos y otros no tanto, pero al final, cuando terminé sus 2 temporadas me pareció una serie disfrutable. El tema es que pocos meses después entré en la comunidad de anime de Twitter y empecé a buscar más contenido sobre esto en YouTube. Y una de las sorpresas que me llevé fue la alta estima que le tenía la gente a la serie. Algunos críticos incluso la llamaban obra maestra. Además, no había ninguna crítica negativa a la serie, al menos con sentido, y no solo por gustos personales y expectativas autoimpuestas. En fin, la cuestión es que cada vez que yo veía esos videos que hablaban tan positivamente de la serie, sentía lo contrario a ellos. Muchas veces sentía que hasta buscaban justificar las decisiones que tomaba el autor en ciertos momentos, o que muchos simplemente se sentían demasiado identificados con la serie que estaban viendo y su opinión estaba completamente sesgada por el fanatismo. Yo sufro de eso mismo con One Piece, de hecho. Debido a esos factores, en mí se generó un pequeño odio injustificado hacia la serie que se fue moldeando cada vez que veía más anime, ya que empecé a dejar atrás el sesgo que tenía de que los animes solo se centran en adaptar lo que veían sin más, sin buscar algo más allá que el medio mismo le permitiera. Hace unos pocos meses tuve una discusión con alguien que conozco que es fanático de la serie y la novela, y me comentó algunos detalles que yo había olvidado por completo o que no les presté atención en su momento. Al fin y al cabo, en esa época no veía el anime aún como un medio serio para contar historias. Todo eso, más algunos videos que vi después y un poco de tiempo libre, me dieron la oportunidad de hacerle rewatch a Re:Zero. Al final, tenía curiosidad de saber si la serie era tan meh como la recordaba o si en cambio cambiaba mucho mi opinión, y vaya que sí lo hizo. Esta vez me gustó muchísimo más que la primera, le presté atención, iba haciendo anotaciones y además me planteaba pasarme la novela una vez que terminara las 2 temporadas. Pero esto no significa que todo haya sido espectacular o que la considere una obra maestra. De hecho, hay bastantes cosas que no me gustan y otras varias más que me hacen dudar de la historia a nivel narrativo. Pero comencemos primero con lo bonito. Emilia me parece el mejor personaje de la serie de lejos, una vez que terminas la 2 temporada. Su actitud se ve perfectamente reflejada por la infancia que vivió. Los complejos y conflictos que llevó durante todo el tiempo tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace cuando fueron tratados, y que además por el storytelling que manejaba la 2 temporada tanto visualmente como a nivel de guión, encajaba perfecto para contarlo en ese punto, aunque también me parece el personaje en el que el autor más se enfocó, y viendo la wiki después me di cuenta que de hecho es el personaje favorito de Tapei. Tiene sentido, y es que el esfuerzo que hay detrás de ella se nota bastante. La segunda cosa que más me gustó fue Beatrice, conociendo el contexto de la 2 temporada. Pude disfrutar mucho más de sus interacciones de la primera vez que aparece en pantalla, su conflicto principal, la promesa con Echidna, me pareció bastante interesante y no siento que hubiese tenido que tener más trabajo detrás. Y de hecho, los últimos capítulos de la 2 temporada, cuando se enfocan en el tema de su pasado, de las brujas y de la importancia de las promesas en este mundo, son mis favoritos. Otra cosa que destacó de la serie es su cinematografía, sobre todo la de la 2 temporada. En esta el lenguaje cinematográfico se aplica mejor, siendo la planimetría y el etalonaje los más afectados positivamente con respecto a la primera temporada, manteniendo el tono de la serie en ese misterio el cual debería de ser característico, tanto así que visualmente recuerdo mucho más la 2 temporada en cuanto a escenarios que la primera. Por nombrar otras cosas, Ram estaba bien hasta que se dio a conocer su motivación, la cual me parece patética y una romantización muy heavy del síndrome de Estocolmo. Todo el tema de las brujas tiene muchísimo para dar a nivel de lore y los diseños de personajes me gustan bastante. Podrá sonar a que no es mucho, pero no es que el resto sea malo o no me guste, sino que o se habla muy poco de ello o que para mí esos puntos fueron los más destacables de la serie sin duda. Pasando ahora a lo que no me gusta, hay varias cosas, siendo esta mi opinión totalmente subjetiva sobre ellas, y no tienen ningún motivo en particular detrás, simplemente no me gusta cómo son llevadas o pienso que de alguna forma se pudieron hacer mucho mejor. Por ejemplo, el tema de los bucles y las muertes. Tanto la primera vez que vi la serie como en este rewatch, la sensación de peligro fue nula. El shock causado por ellas también, y aunque descubrí cositas nuevas en alguno de ellos, para mí la mayoría de bucles sobraban en pantalla. Cambiar situaciones para que estén dentro de un mismo bucle y saltando otros o haciendo que sucedieran fuera de cámara era una forma factible de hacerlos muchos más amenos.
También hay demasiados personajes con motivaciones demasiado básicas que parecen estar ahí porque tienen que estarlo, como las candidatas, Wilhelm, Otto, Garfield, Elsa y su hermanita, etc. La forma en la que está contada la historia en la primera parte parece totalmente distinta en la segunda temporada, para mejor obviamente. Y bueno, hay otras cositas como su sistema de magia que no me termina de convencer, el tema de los pactos se me hace medio raro también, al igual que las bendiciones, pero confío en que se explicará mucho mejor más adelante. Ahora viene la parte más difícil de tratar, lo que critico. Quiero que sepan que esto lo hago desde mi punto de vista y que puede que me equivoque. Además, todos los días se aprende algo nuevo y yo no soy la excepción a la regla. Incluso para reforzar mis puntos, haré uso de opiniones ejercidas en algunos artículos y de unas charlas que el escritor y novelista Brandon Sanderson dio hace algunos años y que de hecho están disponibles en YouTube. Dejaré los links a todo lo que utilice abajo en la descripción. Sin más preámbulo, que dé inicio el verdadero video. Al iniciar a escribir una historia, a los escritores siempre se les ha presentado dudas al respecto. Debo crear el mundo primero y los personajes después. Este personaje que se me ha ocurrido es bastante interesante para una historia. Debería enfocarme en él o contar más sobre el mundo en el que existe. Cómo quiero llevar los conflictos entre el mundo y los personajes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no hay una respuesta correcta a este tipo de preguntas. Algunos lo harán de una forma y otros lo harán de otra. Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Tappei, y sí, lo nombro a él porque en My Anime List aparece como el guionista de la serie en la segunda temporada, además de ser el compositor general para los guionistas de la primera, es decir, es el tipo que toma las decisiones importantes, es alguien que opino que no sabe dónde poner el enfoque de lo que quiere contar, entiéndase a nivel de serie animada, no novela donde las cosas funcionan de forma distinta. Y es que si observamos la serie como un todo, se notan demasiado las carencias a nivel macro en cuanto a storytelling, y voy a dar varios ejemplos para que entiendan mi punto. Durante los primeros capítulos de la serie, o como lo conocen los fans, el primer arco, se dan a entender demasiadas cosas sobre lo que podría ser la serie más adelante. Misterios simples, el uso del poder de forma continua hasta resolver la situación, magia y espadas, una situación más grande que va sucediendo de fondo, etcétera, etcétera. A estas cosas se le llaman promesas. Una vez que te adentras en una serie, el autor los primeros capítulos te debe dar una idea primaria sobre cómo va a ir la serie de ahora en adelante. En este caso, la historia comienza con un chico aparentemente normal de 17 años que es transportado al mundo de sus sueños y fantasías hasta que descubre que no es tan así tampoco. Esto en ficción se llama pez fuera del agua y se refiere a básicamente colocar un individuo en un ambiente extraño para él, cuanto más extraño mejor, y mientras las situaciones sean más complicadas de resolver, mucho mejor todavía. La cuestión es que la promesa que te hace el autor con el primer arco con respecto a las muertes y los bucles no es nada complicada comparada, por ejemplo, con los bucles finales de la primera temporada o los primeros de la segunda, donde literalmente se vuelve en una lucha contra catástrofes naturales prácticamente. Y se preguntarán, ¿es esto realmente malo? No necesariamente, si no fuese por la forma peculiar de transmitir el mensaje de la serie que tiene su autor. Uno de los puntos fuertes de la segunda temporada en cuanto a desarrollo de personajes es el de Subaru apreciando más su vida y dejando de confiar tanto en su poder. Todo se ha dicho no pensándolo por él mismo, sino con algo que yo llamo un truco barato que se sacó de la manga el señor Tappei, que es el hecho de hacerle pensar a Subaru que cuando él muere esas líneas temporales siguen su camino. Cosa que a mí no me generó ni dudas ni angustia porque ya es demasiado tarde en la historia para decirte eso y realmente importa poco si esas líneas temporales no tienen nada que ver con la historia que estamos viendo. Este mensaje transmitido directamente a la audiencia a través de la historia y los personajes se contradice con todo lo visto en la primera parte de esta temporada y en toda la primera season también. Porque Subaru no busca la muerte para entender situaciones, sino para resolverlas, situaciones que sin esos bucles serían totalmente inevitables. Uno comprende la intencionalidad del autor tras el entendimiento de Subaru, pero por las características que iba teniendo el personaje y la trama a lo largo de esta, se sintió más como una necesidad del autor para que el protagonista, una vez resolviera esa situación consigo mismo, pudiera ayudar a Emilia a resolver la de ella. Porque si el mensaje de abraza tu vida porque tienes a seres queridos que se preocupan por ti era la verdadera intención del autor, habría bastado con ver a Subaru en situaciones que de pensar un poco se hubiesen podido resolver, pero que por su estado mental, sus ansias de ser héroe y sus complejos lo hubiesen detenido de hacerlo. No ponerlo en situaciones que eran totalmente imposibles de resolver sin la ayuda de esos bucles, incluyendo la muerte de Rem entre ellas. Y es que para mí esto sucede en muchísimos momentos donde el autor te quiere contar algo,
pero que simplemente no sabe cómo ligarlo a lo que ya te contó anteriormente. Otro de los ejemplos que se notan a simple vista es cómo los personajes que son ayudados por Subaru justamente tenían algunos de los complejos que este tenía, pero que momentos atrás logró superar. Esto no se hace una, ni dos, sino 3 veces, con Rem, Garfield y Emilia en última instancia. La diferencia es que estos complejos que atormentaban a los secundarios eran muchos más exagerados que los de Subaru, ya que era un único problema que tenían y que además 2 de ellos no están bien trabajados, siendo el de Emilia el único prácticamente consentido de los 3. Digo esto porque es el único personaje cuyo pasado está atado al lore de la serie, con el tema de los elfos, la puerta y llave que custodiaban, su relación con algunos del culto de la bruja, etcétera, etcétera. Mientras que los otros tenían esos complejos por mera casualidad cuentística, por nacimiento o por un accidente, y teniendo en cuenta el enfoque que ha tenido la serie cuando toma en cuenta la importancia del estado mental de sus personajes, siendo Subaru el principal ejemplo, casi no tienen trabajo detrás más que un pequeño flashback. Otro ejemplo que podría dar de cómo el autor confunde su mensaje con lo que está contando es el tema de los complejos y problemas que tiene Subaru, teniendo en cuenta la importancia que le da la serie a su estado mental. Primero que todo, si alguien que quiere ser un autor en la audiencia de este video, les recomiendo investigar sobre los arcos de personaje, porque aquí desde el principio se comete un error de tonalidad y escritura por parte del anime. Desconozco si esto es igual en la novela, así que por favor absténganse de nombrarla para resolver estas cuestiones en los comentarios. Para comenzar un arco de personaje, nosotros como audiencia necesitamos conocer al personaje que nos va a guiar durante toda la historia, es decir, su estado mental, su estado físico y un poco sobre su filosofía de vida. Esto es primordial para nosotros como audiencia para entender a qué nos estamos enfrentando y darnos una idea de cómo podría reaccionar dicho personaje ante ciertas situaciones. De esta forma, si su estado mental, físico o su propia filosofía cambia a lo largo de la serie, nosotros como espectadores notaremos ese cambio y las subsecuentes acciones que tome serán comprendidas de igual manera. En este caso no es así. Prácticamente no entiendes el accionar de Subaru hasta que llegas más o menos al capítulo donde se suelta con Rem, y es eso, un monólogo explicativo de sus sentimientos en un medio tan importante y creativo como el animado. A mí esto no me parece bien realizado. Tampoco me parece bien hecho, por decirlo de alguna manera, la forma en la que Subaru resuelve sus problemas. Nunca aprende nada a menos que se lo grite a alguien a la cara, y esto es entendible una vez, pero no con todos los problemas que le surjan. Hace que sea repetitivo y que la sensación de avance en su personaje se sienta artificial. Esto es más notorio cuando Subaru entra en las pruebas del santuario y se encuentra con Echidna. Oportunidad perfecta para el autor de romper los esquemas y utilizar este recurso como una terapia para el protagonista, con Echidna aprovechándose de su vulnerabilidad para lograr su cometido al final, pero Subaru no dejándose engañar por todo lo que ha aprendido hasta ese momento más la ayuda de la propia Echidna. Pero esto no sucede. Subaru por millonésima vez es salvado por alguien ajeno a la situación, quien le grita a la cara todo lo que tienen que hacer, siendo en este caso las brujas y el presente inadmisible que le muestra Echidna, pero antes de eso fue Rem, después Crush, después sus padres e incluso Pug y Otto. Esto no hace más para los outsiders del anime que vean esta serie que reforzar el pensamiento generalizado de que los isekai son simplemente historias sobre el escapismo y no sobre enfrentar tus problemas pasados. Y estos son algunos de los aspectos que más criticables me parecen de la serie. Existen otros como el tratamiento de las relaciones amorosas, de la romantización de la dependencia emocional en algunos casos, pero son más llevados por mi opinión y por la sociedad japonesa, que es donde se crió su autor. Al final, Re:Zero me parece una serie interesante si te sientes atraído hacia su concepto o sus diseños de personajes, porque en la primera temporada realmente no sabes casi nada sobre ninguno de ellos, y de su mundo tampoco. Si quieres saber qué puntuación le di en My Anime List, fue un 6 a la primera temporada, un 6 a la primera parte de la segunda y un 8 para la segunda mitad, que es la parte donde están los capítulos que más me gustan y los que aún me mantienen atento a lo que sea que vaya a seguir saliendo de la serie en la parte animada. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado el video y si tienen alguna opinión contraria a la mía, me gustaría que la dejaran en los comentarios para así debatir sanamente sobre el tema. Hasta otra.